De Edimburgo, Escocia, a San Agustín de las Cuevas, México, es el trayecto que parece fantástico que Frances Ernestine Inglis realizó en la primera mitad del siglo XIX al llegar a México. Pasando por Boston, esta escocesa se casó con el primer ministro plenipotenciario de España en México tras el reconocimiento de estos a nuestro país. Cuando llega, Fanny Calderón, que es como la conocemos en nuestra historia, hará uno de los retratos costumbristas más importantes de ese siglo. Una estancia de 2 años en ese país son las cartas que escribió y que se convirtieron en un libro, Costumbres de México del siglo XIX. San Agustín de las Cuevas es hoy Tlalpan. Tlalpan, San Ángel y Coyoacán en el siglo XIX eran esos lugares alejados del centro de la Ciudad de México donde la gente iba a cambiar de ambiente. Y así, Fanny Calderón y su esposo, durante esa estancia en México, visitaron asiduamente San Agustín de las Cuevas. Disfrutaban de las peleas de gallos. Santana era muy asiduo a ellas y las sendas cartas que escribe sobre no nada más el periodo político de Santana, sino cómo eran las personas en esas corridas, cómo eran los mercados, cómo eran las peleas de gallo. Todo eso lo pone desde el punto de vista de un cronista. Madame Calderón de la Barca es la cronista del siglo XIX por antonomasia. Estamos ya en el estudio de Vindictas Históricas para hablar de Madame Calderón de la Barca y nos acompaña la maestra María Sánchez Vega. Muchas gracias por acompañarnos, María, a hablar de este personaje. Ya mencionábamos ese fantástico viaje que hizo, y yo lo pongo en términos de Edimburgo, imagínate, a San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. Hablando un poco de esta mujer, ¿cómo es que llega a México? ¿Por qué llega a México una escocesa? Nace a principios del siglo XIX, tiene una buena educación, el padre tiene una buena posición económica, pero cambian su residencia, viven en Francia, tienen esta influencia, ¿no?, de las buenas formas francesas, y finalmente cuando muere el padre caen en desgracia y en desgracia económica. Y es aquí donde la vida de Frances cambiará por completo, porque tienen que emigrar como muchos miles de escoceses por las condiciones terribles que tenían de hambruna y demás. Todavía la hambruna no, pero ya se vislumbraba. Se van a Estados Unidos. Esta mujer empieza a darse cuenta que puede ser maestra. Y en esta transformación que tiene justamente Frances es que encontramos el oficio de escribir. Mira, yo veo varias cosas en Fanny, como le decían sus amigos o después, ¿no? Que siempre la españolización del nombre. Sí. Primero, se da cuenta, por supuesto, que tiene una capacidad de escribir. Y segundo, creo que aprovecha su situación privilegiada en Escocia, que tuvo una buena educación, de todos sus hermanos, que eran 10. Ella me parece que es la que mejor lo aprovecha porque sabe absorber esta educación que le da para la escuela de señoritas que pone con su mamá para salir adelante después de la muerte de su papá. Qué mejor que utilizar lo que has aprendido hacia otros. Pero después se da cuenta que no siempre ser una maestra de frente con tus alumnos es lo que te permite enseñar. No sé si me explico. Sí. El poder escribir y dejar un libro escrito o unas cartas o cualquier otra cosa es otra forma de enseñar. Claro. Y me parece que ella fue la reflexión que hizo en bueno, ok, voy a ser maestra de estas chicas, pero había ciertas cosas que no le iban muy bien. Claro. Y decidió que no era lo suyo, pero que quería seguir en el orden intelectual. Y este orden intelectual bostoniano la permean por completo. Ella entabla amistad con todo aquel intelectual, que además Boston era una ciudad muy pujante económicamente, pero también intelectualmente. Entonces, entabla amistad con un historiador del tamaño de Prescott. Son grandes nombres, son grandes historiadores, y es una intelectualidad, incluso Washington Irving, que la va a permear. ¿Por qué? Porque este colegio de señoritas y esta intelectualidad que ella dominaba al derecho y al revés, le permite justamente beneficiarse de ese Boston. Cuéntanos de esa ciudad norteamericana. Pues mira, Boston creo que hasta la fecha sigue siendo un lugar como intelectual importante, pero aquí hay un detalle que yo quisiera resaltar. El ámbito intelectual de Boston es masculino. ¿Qué hace que estos historiadores
den oportunidad a una mujer a incluirse en el círculo intelectual. O sea, no es algo como de, así pase usted. No, claro. O sea, claro. ¿qué le vieron para poder decirle, claro, pase usted? Y que además alguien como Prescott viera la semilla en ella. Y si te fijas, o en toda tu investigación, o cualquiera que haga investigación sobre Madame Calderón de la Barca, se dará cuenta que él también le enseñó cosas y la guió en cómo tenía que escribir, qué tenía que escribir, pero era una cuestión retributiva. O sea, solamente alguien que reconoce la intelectualidad del otro, no importa si es hombre o mujer, permitiría que entrara a la persona en este círculo. No hay más mujeres. O sea, tú puedes leer los documentos que hay. ¿Dónde están las mujeres? No. Efectivamente, y esta educación de las señoritas no pasaba de la vida doméstica. Y y ella hace lo que tú dices, esta epopeya, odisea intelectual de decir, soy un candidato, y Prescott nunca se imaginaría encontrar en ella a la mejor cronista, porque para decirlo, la gran obra que escribe sobre la conquista de México, ella va a ser la cronista, pero lo vamos a ver más adelante. Acompáñenos ahora a una cápsula justamente para ver cómo se va entretejiendo Madame Calderón con la historia de México. Hemos pasado el día visitando el castillo de Chapultepec, que está a una corta legua de México y que encierra él solo más recuerdos que todos los demás sitios que por sus tradiciones pueda México vanagloriarse. Aquí, el último de los emperadores aztecas se recreaba en su harem de ojos negros. El castillo mismo, aunque moderno, es un centro de tradición. El virrey Gálvez que lo construyó pertenecía sin duda a una generación que se fue para siempre. Emprendimos la marcha muy temprano pasando por una calzada magnífica que divide un grande y sólido acueducto de 900 arcos, uno de los 2 acueductos que surte de bebida a la ciudad, cuyas fuentes se encuentran, la una en el Cerro de Chapultepec y la otra en Santa Fe, a mucha mayor distancia. Nos paseamos por las mobles avenidas, descansando a veces bajo los árboles, para regresar después a nuestro carruaje para que nos subiera por la escapada cuesta que conduce al castillo. La vista desde la terraza que corre alrededor del castillo es de una grandeza imposible de imaginar. Toda la extensión del Valle de México se desenvuelve como en un mapa. La ciudad misma con sus innumerables iglesias y conventos, los 2 grandes acueductos que cortan la llanura y los álamos, y los chopos de las calzadas que conducen a la ciudad circundada por pueblos, lagos y planicies. El glorioso orbe de montañas subyugadas por la enormidad de los 2 volcanes, el Popocatépetl y el Ixtlaxíhuatl. El Gog y Magog del valle con sus gigantescas faldas que grandes masas de nubes van envolviendo pausadamente, y este cielo de turquesa, siempre risueño, dan a este paisaje que contemplamos desde la altura una belleza quizás sin paralelo. Regresamos a Vindictas Históricas a seguir hablando de Fanny Calderón de la Barca, que en estos momentos todavía no era Calderón de la Barca, María, y justo ese es el tema con el que vamos a empezar. Hablábamos de su intelectualidad y de esta gente con la que tenía contacto en Boston, y ahí va a conocer a un hombre muy interesante. Había sido el ex embajador de España ante los Estados Unidos. Imagínate el tamaño de personaje en Washington, y además estaba, ya no tenía ese encargo, él era argentino, hablaba muy bien español, y además le está traduciendo a los historiadores, en este caso a Prescott, en su grandísima hazaña, ¿no? De conocer más sobre Nueva España y sobre México y demás. Y conoce a esta escocesa, y por ahí no sé si se casan porque ya estaban mayores o porque fue un amor fulminante, eso siempre quedará en la psicología de los personajes, pero hacen una muy buena mancuerna, se casan y está muy próximo a llegar el viaje a México. Pero ¿por qué un hombre de ese tamaño? Yo creo que Ángel Calderón de la Barca, que es una persona intelectual, porque se conoce en ese círculo de intelectuales, él tiene 48 años y ella tiene 33 o 34. Entonces, en mi consideración, eso es un amor intelectual, de una persona con la que sabes que puedes compartir ideas, que puede acompañarte en una misión como la que tenía Ángel Calderón de la Barca, de ser ministro plenipotenciario en México, donde
una persona que es un diplomático tiene que tener un cierto nivel cultural en ese tiempo y hoy en día también. ¿Y quién mejor que Fanny Calderón de la Barca? Bueno, Fanny, dejémosla en este momento. Claro, tienen una identificación. Ellos les gusta leer, se conocen en este círculo, entonces pueden compartir una vida. Y me parece pocas mujeres. Pocas mujeres entran en esta parte intelectual. Y creo que el gran acierto de Ángel Calderón de la Barca es con reconocer la intelectualidad y la capacidad que tiene Fanny para moverse en estos círculos. Claro. O sea, no es un momento donde las mujeres sean intelectuales, no es el momento histórico, no. Es una excepción. Exacto. Entonces, ellos reconocen tanto Ángel Calderón de la Barca como Prescott esa excepción, uno para hacer una amistad y otro para hacer un matrimonio. Claro, y esa excepción se va a conjuntar con otra excepción, que en estos momentos los tratados de paz entre México y en España harán que Ángel Calderón sea nombrado esa frase rimbombante, el ministro plenipotenciario en absoluto poder de representar los intereses de la corona española en México. Se tardaron en reconocernos, fue hasta 1836. Sí. Entonces, van a llegar a México, pero lo excepcional de todo viene desde cómo llegar, porque desde tener que embarcarse a La Habana y de La Habana a Veracruz y luego por diligencia, porque pues en México no había ferrocarriles. Y van a llegar en una de las décadas más convulsas que se puede uno imaginar. México tenía muy poco tiempo de ser México independiente. Apenas 28 años atrás se había logrado la consumación. Y estamos hablando de que desembarcan en 1839. No pueden desembarcar por un terrible vendaval en Veracruz y es hasta enero de 1841 que finalmente tocarán territorio ya mexicano en Veracruz y empiezan las cartas epistolares a la familia, pero ya de cronista, todo lo que ve lo va a plasmar. Mira, yo cuando leí a Madame Calderón de la Barca reflexionaba en este punto. ¿Qué escribo yo a un familiar de lo que veo y qué escribo hacia mí misma de lo que veo? Entonces, creo que esa es la ventaja de Madame Calderón de la Barca. Ella está escribiendo a su familia lo que ve o escribiéndose a sí misma, que por eso después hay que editarlas. Entonces, por eso es tan sincera en lo que escribe. Es lo que veo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me sorprende, lo que me parece extraordinario, lo que no comprendo, porque yo vengo de Escocia y de Boston. Y hombre, es que si llego a Veracruz y luego a Puebla y a La Habana, y todo es muy distinto. Claro. La forma de vida, la forma de vestir, la forma de expresarse, cómo son las mujeres, es lo que estoy poniendo en ese diario, pero creo que empieza siendo una cuestión muy íntima, su opinión del entorno que ve. Por supuesto, y además no puedes entender que sea tan minuciosa porque pone incluso los manifiestos políticos y no nada más para ella. Me gusta mucho ese sesgo que le estás dando, porque está muy interesada en que los demás entiendan al otro. Y es bien interesante cuando tú mismo te ves en la mirada del otro. Por eso a los mexicanos, este relato que finalmente va a integrar un libro, son 54 cartas, van a integrar un libro de casi 500 cuartillas, 400 y pico cuartillas, de cómo somos los otros de ella, cómo somos los mexicanos. Ante sus ojos, perdón, pero además con esta influencia de lo que ya leyó. Ella no es que llegue a Veracruz y esté en la inopia. Ya se dio la tarea de investigar quiénes han escrito sobre México, qué han escrito sobre México, qué es México. Claro. Y justo a este México que llegó la marquesa, todavía no marquesa, que llegó Fanny Calderón de la Barca, vamos a una pausa para continuar aquí en Vindictas Históricas. Estamos de regreso en Vindictas Históricas, hablando de una magnífica cronista del siglo XIX, Fanny Calderón de la Barca. Y estas cartas donde plasma lo que comentábamos, que era todo lo que veía de México, estamos hablando de los colores, los olores, la comida, las caras de los niños, el pelo de las mujeres, con un detalle y con un detenimiento absoluto de todo aquello. Y además, también hay que decirlo un poco, no hay que quitarle objetividad. Ella tenía
subjetividad. Y entonces también critica, incluso desde una parte clasista o racista, lo mal que se ven los léperos en la plaza o lo flojos que pueden llegar a ser los políticos. ¿Cómo es posible que un país como este tenga tanto atraso, ¿no? Siendo tan rico en muchísimas otras cosas. Por eso ella empieza a hacer digamos, un cuadro costumbrista, María. Un cuadro costumbrista y además un cuadro costumbrista difícil de describir. Cuando tú ves una persona o una arquitectura, describirla no es fácil. ¿Cómo voy a describir para que el otro me entienda? Y Fanny Calderón de la Barca lo logra muy bien. Pone en su libro esto que va al profundo del personaje histórico, llámese Santana o llámese quien quiera. Sí, sí. ¿Cómo lo describe? Tú te lo imaginas perfecto, pero también cómo describe la arquitectura. Cómo entra a la casa que tiene en San Ángel y cómo es el patio y que si está húmedo o no está húmedo. Esa capacidad de descripción, eso sí es de ella. O sea, eso no es de que se lo enseñaron. No. Y la forma en la que describe, tú te puedes ir imaginando al personaje, el clima, al cactus o al maguey o a la casa o a la humedad o al calor. Claro. Que además es un contraste totalmente fuerte con lo que ella está acostumbrada. Es que tenemos que tener el referente y no olvidarlo nunca. Escocia es un país frío, está al norte, no hay nada que se parezca a lo de aquí, entonces todo le llama la atención y creo que por eso su esfuerzo de describir lo que está viendo, para que el otro, en este inicio su familia, le comprenda. No, y además me encanta porque haces una referencia a lo frío, pero también en Escocia está toda esta tradición de las leyendas y de contar. Entonces yo creo que lo trae y empieza a platicarte incluso con un grandísimo humor, porque eso también dice, con un humor tremendo. Hay un pasaje, le gustaba mucho ir justamente a lo que hoy es Tlalpan, a San Agustín de las Cuevas, a las peleas de gallos, donde te describe que las mujeres estaban perfectamente ataviadas, pero que igual apostaban junto con, digamos, los caporales y los campesinos en una mezcla única. Y también habla cómo regresar, ella vivía cerca de Puente de Alvarado, cómo era una grandísima odisea, porque el cochero se había pasado de pulques. Entonces, son cosas que hasta hoy en día nos hacen un eco y un referente importante. Ahora, estas cartas que escribe y que finalmente van a integrar este libro, hablemos ya de la hazaña literaria, ¿no? Las cartas, cuando son leídas por Prescott, él sin duda dice, esto debe ser un libro, yo lo voy a prologar, y ella las publica, digamos, se le publican en Boston desde el anonimato. El matrimonio Calderón va a estar 2 años, se van en abril de 1842 y empieza esta famosa hazaña literaria de ser publicada. Que además no están publicadas todas las cartas. Hubo que hacer alguna recorte, o sea, me parece que nadie conoce la totalidad de las cartas que escribió en su viaje a México, y además hubo que editar algunas cosas, porque, vamos a decirlo así, también hay que ser políticamente correctos. En algunas partes, como tú lo has mencionado, la crítica es fuerte hacia las mexicanas, hacia los mexicanos, hacia las costumbres, que, bueno, al final ya le toma amor, como todos los que vienen a este país. Sí, claro. Pero también hay que tener cierta prudencia, lo voy a entrecomillar, para ver qué poner, ¿no? De ahí que algunas sean iniciales de los personajes. Está hablando de personas que están vivas, de personas que la conocieron. No está padre que agarres un libro y lo leas y digas, esto que está diciendo la persona soy yo. Absolutamente. Entonces, eso es un riesgo que creo que Prescott no corrió nunca. Claro, y además ella casada con el representante, que además hay un protocolo y una diplomacia, que ella lo pone muy bien, incluso se sentía que vulgarizaba el puesto que tenían, de estar como haciendo estas confesiones a su familia, y también por eso creo que no es que no firme, porque además, hay que decirlo, las mujeres no firmaban sus obras. No, nunca. Pero ella también, ella tampoco estaba en la posición, digamos, de ventilarlo, si me permites el término, de esa manera, ¿no? Y por eso es que firma con sus iniciales nada más. Porque además sabe en dónde está parada. Sabe cuál es su puesto como esposa de Ángel Calderón de la Barca. Sabe, es un diplomático. Sabe además por la intelectualidad de Boston qué puede o no decir. Voy a insistir, Prescott está escribiendo una historia de México de los que ya se murieron. Claro. Y ella está metiéndose en la vida de su momento histórico y ventilando lo que nadie había ventilado, cosa que no es nada fácil. Y no es nada fácil, y por eso se convierte en la grandísima cronista. Yo creo que él nunca se imaginó que ella iba a ser su magnífica cronista. Una mujer, una escocesa en México, y esa escocesa es Fanny Calderón de la Barca. Vamos a una cápsula.
En cuanto a amabilidad y cariñosos modales, nunca me he encontrado con mujeres que puedan rivalizar con las de México, y me parece que las de cualquier otro país parecerían frías y entonadas en comparación. Para los extranjeros, esto constituye un encanto infalible, y es de esperarse que, no obstante las ventajas que puedan derivarse de ese trato, nunca lleguen a perder esta deleitosa cordialidad que ofrece tan agradable contraste con la frialdad inglesa y americana. En cuanto a las indias, las que vemos todos los días traer al mercado sus frutas y sus legumbres son, hablando en términos generales, sencillas, de humilde y dulce apariencia, muy afables y corteses en grado superlativo cuando se tratan entre sí. Pero algunas veces se queda uno sorprendido de encontrar entre el vulgo caras y cuerpos tan bellos, que bien puede suponerse que así sería la India que cautivó a Cortés, con ojos y cabello de extraordinaria hermosura, la piel morena pero luminosa, con el nativo esplendor de sus dientes blancos como la nieve inmaculada, que se acompaña de unos pies diminutos y de unas manos y brazos bellamente formados, y que ni los rayos del sol ni los trabajos alcanzan a ofender. Los ojos bonitos son aquí moneda corriente. Todas los tienen, rasgados, de grandes pupilas oscuras y sedosas y largas pestañas. Y ya estamos de regreso en Vindictas Históricas y seguimos platicando de Fanny Calderón y esta hazaña literaria, porque una vez que llegan estas cartas, que como bien dices, las editan, se van a publicar, y no nada más se van a publicar en Boston, María, se van a publicar incluso en Londres. Sí. Una hazaña sin duda literaria, una hazaña importante en la misma editorial de Charles Dickens. Sí, y esto es gracias a Prescott. O sea, él reconoce el valor histórico y narrativo de las cartas de Fanny, y por eso impulsa su publicación. Las lee, como bien dices, Charles Dickens, entonces no las está leyendo cualquiera. Imagínate. La edición de cualquier cosa siempre es complicada, ¿no? Sí. Siempre hay que quitar, poner, arreglar, y se hace en ese momento, y por eso se publica tanto en Boston como en Londres. Y lo interesante es aquí la percepción de esa publicación. En Estados Unidos tiene una gran aceptación, en Londres no tanto, bueno, y en México, pues, menos. Mucho menos, ¿no? Hay que abordar eso. Exacto. Claro. ¿Y por qué? Porque, insisto, es estar exhibiendo algo no exhibido. Sí. ¿No? En Estados Unidos y en Inglaterra lo ven como el otro, sí. Pero aquí se ve como el uno mismo. Un espejo incómodo. Exacto. ¿Por qué están diciendo esto de mí? ¿Esto será o no será? A nadie le gusta la crítica. Y creo que Fanny tiene la capacidad, es bastante crítica en sus comentarios, de una forma positiva, lo quiero mencionar, esta palabra crítica, que luego puede ser un poco dura, complicada, pero hace una crítica de lo que ve y de lo según su propio bagaje cultural y según lo que a ella le gustaría que fueran las mujeres en México. Sí. Por eso su crítica más fuerte, o por lo menos es mi forma de verlo, es hacia las mujeres. ¿Por qué estas mujeres mexicanas no hacen otras cosas cuando no podrían hacerlas? Entonces, por eso pone tanto el dedo en la llaga, y creo que eso es lo que genera hasta cierto punto un poco de incomodidad. Incomodidad, pero fíjate, las mujeres en ese momento no se dan por aludidas, tristemente. Los que se dan por aludidos a esa crítica un poco dura son justamente sus contemporáneos escritores. Y va a encontrar en muchos mexicanos un juicio pesado, decir, esta señora está escribiendo sátira, esta señora está escribiendo desde un punto de vista que no somos nosotros. Digamos, no fue acogida con una apertura. No se puede esperar que se tuviera, uno por lo que mencionas, ¿no? Que finalmente en muchos puntos toca nervios importantes, y por otro lado, es una mujer y tampoco es que se está esperando el libro de una mujer, y además anónimo, porque hay que decirlo que la edición en español, ya con su, digamos, con su identidad, es de décadas posteriores. Sí. Y en México, digamos en castellano, es hasta el siglo XX que se publica, que se rescata, y es el número 34 de la colección Sepan Cuántos, de Editorial Porrúa, y es un libro que nos habla trepidantemente, sin importar la crítica, de ese reflejo que somos. Y que está bien. O sea, hay que aceptar, esto nos puede gustar y esto no nos puede gustar. Que además hay una cosa aquí importante en cuanto a la crítica.
¿Cuántas mujeres hay dentro de la intelectualidad mexicana en ese momento? ¿Cómo se atreve una mujer que además es esposa de un diplomático a hacer un libro? Si las críticas van hasta el pobre del marido, ¿por qué la dejó hacer esto? Bueno, pero es que no le tenía que pedir permiso. Tal o cual. sea, ese concepto de dejar o no dejar lo ridiculiza. Claro, es que nadie espera que una mujer hable con esa sinceridad y menos en ese momento histórico. Y además de una manera ordenada, porque va a hacer, lo vuelvo a insistir, la crónica, el detalle, le tocan 3 presidentes en el tiempo que estuvo. Sí. Eso habla de la inestabilidad. Del país, hay que decirlo, claro. es una época terrible, ya habían pasado 5 presidencias de Santana, estamos ante las ocurrencias, estamos en un periodo muy complicado. Un funeral de la pierna de Santana nos dibuja un poco de cuerpo entero en lo que estaba sucediendo y me parece que toma el pulso de una manera muy fina. Totalmente, hace un relato como desde afuera. Esto como desde afuera lo veo así, que estamos muy poco acostumbrados a leer ese tipo de críticas desde afuera. Si yo hago historia, la hago desde adentro, soy mexicana y hablo de lo que veo. Sí. Pero es muy diferente si yo hago el relato de otro país, porque entonces me vuelvo la de afuera. Y es lo que hizo Fanny. Lo que hizo Fanny. Y Fanny finalmente termina su estancia, muere su madre un año después, nunca más escribirá estas cartas a nadie más, nunca más escribirá en este tono. Regresan a España, en España después ella es contactada por la corte y es hasta 1876 que Alfonso XII, hijo de aquella reina a la que sirvió en su corte, que la nombra marquesa. Y se convertirá, digamos, en la institutriz de Isabel Francisca, ¿no? La infanta de Alfonso XII. Termina viviendo en la corte, muere en 1882 y ahí terminará la hazaña de esta mujer inusitada. Así es, y bueno, creo que parte de su viaje a México fue lo que la llevó, en mi perspectiva, a poder ser parte de la corte española. Así es, y además todavía escribió de la corte de España. Así es. Qué maravilla este programa, se nos va el tiempo. Gracias por habernos acompañado, María. Y aquí en Vindictas Históricas, un capítulo más. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Buenas noches.